Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tostando Granizo. Esta vez lo vamos a hacer de manera virtual, esta vez es un formato en Zoom, pero no queremos perdernos esta oportunidad de comentar el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Así que vamos a hacer algunas reflexiones acerca de eso. Les saluda Jimena Ron. Y yo soy Ana Changuín y efectivamente hoy nuestro programa va a tener algunos tintes diferentes, pero por supuesto abordando de forma incisiva, de forma profunda, pero también con nuestro toque, una temática que creo que debe debatirse a nivel nacional y debe generar algunas reacciones. Hola, les saluda Anabel Guerrero, qué gusto. Ahora, digamos, dándonos este tiempo para hablar de un tema, como dijo Ana, súper importante, el informe de la Nación del presidente de la República. Y bueno, Ani, querida Jimena, este 24 de mayo, al cumplirse 6 meses de gestión, el presidente Daniel Noboa presentó su informe a la Nación en este evento que generalmente, como no podía ser diferente en esta ocasión, cargado de muchísimas expectativas políticas, el presidente de la República ofreció en un discurso un poco más corto de lo que estamos acostumbrados los ecuatorianos en estos formatos, un discurso con contenidos en seguridad, en desarrollo social, en infraestructura, en desarrollo económico, algo de institucionalidad y también quisiera decir si rescata algunas perspectivas futuras de lo que se plantea en el modelo de nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque en lugar de optar por un discurso más extenso, que generalmente y el promedio que se ha sacado entre los discursos que dan normalmente los primeros mandatarios es de 2 horas, esta vez ni siquiera llegó a 30 minutos. Entonces esto es lo habitual, pero tampoco podemos decir que es lo correcto o lo incorrecto y creo que eso es un poco lo que vamos a comentar ahora. Utilizó medios audiovisuales, se fueron ahí intercalando algunos productos, algunas piezas en los que el presidente guardaba silencio. Yo vi el informe de forma en la pantalla, en una pantalla, así que quiero decirles que yo no veía la cara del presidente cuando él guardaba silencio, lo que veía era, él hablaba y se mostraba en la pantalla el video, el promocional, ¿no? Entonces, el promocional de las actividades que se habían realizado. Entonces, esta es un poco la introducción de lo que ha sido este producto, el Informe a la Nación, en este año 2024, Ani. Bueno, yo coincido contigo en mucho de lo que señalas, ¿no? Un poco el tema de los nuevos formatos o de las nuevas formas quizás de llegar a ciertas audiencias, ¿no? Eh, en mi caso, me chocaron o digamos, hubieron ciertas cosas que para mí me generaron un poco de ruido. El tema de decir con cierta certeza que hemos recuperado la institucionalidad del país, algo que considero no puede ser dicho de esta manera, de forma tan cabal o por decirlo de alguna forma tan totalitaria, porque en realidad el país necesita muchísimo para recuperar la institucionalidad. Acabamos de pasar por temas como metástasis, purga, plaga, y significa que en la justicia hay muchísimo que hacer. También hemos visto e incluso tenemos un programa en donde hablamos sobre ética pública y hay mucho que trabajar en el tema de ética pública. Entonces, también el tema de señalar que hemos recuperado el país y que los ecuatorianos ya no salimos con miedo a las calles. Creo que eso no es así del todo. Eh, Dan cuenta de eso, digamos, de todo lo que incluso en las noticias podemos ver respecto de cómo se viven en muchas provincias la situación de inseguridad que persiste, ¿no? Entonces, para mí, eso fueron dos cosas que de cierta manera me causaron un poco de impacto porque creo que no hay que acudir ante la ciudadanía a decir algo de esta manera sin que realmente haya fundamento, que haya algo que sustente esos cambios reales. También, bueno, evidentemente, y eso desde hace algún tiempo se le observa en los discursos al presidente, el de decir del incremento del empleo cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señala que al contrario, hay un tema, hay un retroceso en ese sentido. Eso como para iniciar, Jime.
Me parece que, a ver, yo creo que hay que empezar señalando que 6 meses es poco para llegar a cifras reales, digamos, y contundentes respecto de las principales preocupaciones que tiene el país. Eso, digamos, a favor del presidente. Me parece que, Muy coherente ese es, dato, realmente es ajá, muy que aterrizado es decir. muy poco. 6 meses es muy poco, nos da, digamos, una visión general de algo que se ha hecho, pero que definitivamente no implica o sea, no puede significar como el diagnóstico de todo. Ahora bien, me parece también a mí, a propósito de la forma, que no me quiero quedar sin hablar acerca de la forma, me pareció que el acudir al medio audiovisual, por ejemplo, si bien puede ser interesante, creo yo que, puedo estarme equivocando en mi percepción, creo yo que pudo haber sido el tomar mano de algo, dada esta debilidad evidente que tiene el presidente con el discurso, ¿no? Entonces, es claro que el presidente, digamos, no ha hecho como gala de elocuencia, de una Era ir por una elocuencia opción suficiente. segura, ¿no? Era ir por una Exacto. opción segura y ganar algunos Exacto, me minutos parece que, con piezas. que quienes por lo menos lo están asesorando en temas de comunicación pudieron habérsela jugado por esto de aquí, digamos, y le quitas un poco la crítica y el cuestionamiento a quien quizás no tiene, digamos, un manejo muy fluido en temas de discurso, pero En, es to- válido, me parece en que es total válido. fueron 16 minutos si Es le muy quitas los poco, claro, videos. es muy poco, ¿no? O Y sea, yo en sí creo palabras, solo 16 minutos, Ani. es exacto, solo de él, ¿no? Porque el resto ya fue el video. Y Así yo es. sí creo aquí también que es importante algo que empezamos a olvidar y es la importancia del discurso político, ¿no? El discurso político tiene una importancia enorme porque no es solamente hacer, sino también decir las cosas, ¿no? Es parte de la comunicación gubernamental, de la comunicación política y es un poco, se subestima, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay que darle mayor importancia al tema del discurso. Pero eso en cuanto a la forma, ahora en cuanto al fondo, que es importante, el presidente dio algunas cifras de algunas de las principales gestiones que ha realizado durante su administración, durante estos 6 meses, algunas que llamaron la atención y son de las que me quiero referir, de un medio de comunicación justamente de Lupa Media, que hizo una verificación de los datos del presidente de la República, perdón, del discurso del presidente de la República. Y por aquí, por ejemplo, a propósito de lo que decía Ani, desde que Ese es llegamos, el terror de los discursos, Jimmy, perdón que te interrumpa, es el terror de los discursos porque te van verificando dato a dato, claro, ¿no? claro, Como y los es súper datos del importante. femicidio, los datos de Es femicidio súper que importante porque al final del día, esos datos que das, si tú los estás diciendo realmente, entonces tu discurso tiene contenido también, ¿no? Además del tema de la forma. Por ponerles este ejemplo, ¿no? Desde que llegamos reducimos las muertes violentas en un 27%, dijo el presidente de la República en su discurso. Entonces, Lupa Media hace la verificación y dice, bueno, en esos 6 meses en realidad se registró un porcentaje de reducción menor, ¿no? Que me parece que del 17%, pero sigue siendo, digamos, una reducción. Parece que sí hubo, en efecto, una reducción de las muertes violentas. Bueno, yo creo que coincido y desde una perspectiva crítica, eh, al analizar esta pieza que es el informe de la Nación, yo coincido en que faltaron datos contundentes, ¿no? Si bien se dieron algunas cifras, se dieron cifras inclusive de vivienda, de asignación de tierras, me parece que fue otra, que no me acuerdo la cifra en este momento, creo que faltaron datos e información contundente, concreta, verificable. En realidad este trabajo, por ejemplo, que hicieron estas páginas que van verificando y que van siguiendo minuto a minuto, fue un reporte bastante rápido porque no hubo suficientes datos para verificar. Y eso definitivamente en un discurso cuya base es la rendición de cuentas como método para participación ciudadana, para que el ciudadano pueda ser parte de la gestión gubernamental, creo que sí nos queda debiendo. El presidente hizo este contraste, de manera discursiva hizo este contraste del nuevo Ecuador versus lo que él recibió. Y un poco, creo que también en el sentido de justicia es importante volver a lo que decía Jimena Ron al inicio de este programa. Son apenas 6 meses, ¿no? Es un periodo corto, no es un año, que es lo que normalmente esto debería tener, porque es mandato constitucional que se rinda cuentas cada 24 de mayo, asumiendo que te posesionaste el 24 de mayo anterior. Así que rescatar un poco eso. A mí también me preocupa y creo que si bien hay un ejercicio de comunicación inteligente,
aprovechando, por supuesto, las fortalezas y, por supuesto, también haciendo inclusive de estas debilidades ciertas oportunidades. Yo sí creo que hay algo que tal vez no le pusieron mucha atención y es el crear demasiadas expectativas sobre los cambios que se han realizado, sobre las políticas públicas que se están implementando. Cuando tú elevas demasiado las expectativas, y esto aplica en cualquier tema de tu vida, elevas demasiado las expectativas, ¿qué pasa? El día de mañana, si no cumples o si no hay datos que te respalden esa situación, va a haber una desilusión más fuerte, porque entre más subes, más difícil será la caída. Entonces, el dar esta sensación justamente de lo que decía Ani, y ahí anclándome un poco en eso, de que estamos viviendo ya, que ahora el nuevo Ecuador es seguro, que ahora puedes caminar por los barrios de manera tranquila, yo no sé si aquí los radioescuchas pueden hacerlo, pero creo que ese sí es un criterio, creo que ese es un criterio que va a ser difícil de sostener en adelante, porque mientras se daba el informe a la nación, tenemos nosotros noticias minuto a minuto en las ciudades del país, y eso es simplemente, estamos yéndonos a los hechos, ¿no? De información que te dice que no, que todavía no hay seguridad. Entonces, yo no sé si ese modelo de presentar cómo recibimos y cómo hemos hecho todo esto en apenas 6 meses, ya cambió el Ecuador, este es el nuevo Ecuador, en el nuevo Ecuador caminas tranquilo, es tan sostenible sin datos verificables. Se termina desgastando, ¿no? Y un poco hay que relacionar esto que dice Ana con la consulta popular también, ¿no? Hay que recordar que la consulta popular también fue digamos, un voto de confianza de los ecuatorianos para el presidente de la República respecto de te doy esto en cambio, digamos, a favor de que fortalezcas el tema de la seguridad. Si eso no pasa en lo que queda de los 6 meses que quedan, lo que va a suceder es que el gobierno se va a desgastar, digamos, ¿no? Estas promesas se van a desgastar y terminará siendo realmente complicado su reelección. Sí, Lo que se denomina en totalmente. política gestión de las expectativas. Así es, totalmente. Yo coincido con ustedes. Además, tomando en cuenta que una de las cosas que señaló el presidente, uno de los temas que señaló el presidente en su discurso es a la delincuencia no se la combate solamente con balas, sino con trabajo social, con política pública, con precisamente este tema de recuperar el tejido social. Pero cuando nos vamos a los hechos, esto no es tan cierto. O sea, estamos frente a una realidad en donde hay enfermos que necesitan hacerse el tratamiento de diálisis y que no pueden acceder a este tratamiento. Estamos frente a una realidad en donde él habla de 120,000 cupos para las universidades y en los hechos lo que dicen los estudiantes es que no pueden acceder a las universidades. Y así un sinnúmero de situaciones. Lo del propio Ministerio de la Mujer. Esta es una situación que claramente te demuestra la cara de un gobierno que no tiene mayores intenciones de apuntar precisamente a cambiar esta realidad social que vive el país. Si en determinado momento le iban a cambiar no solo el nombre al Ministerio de la Mujer y le iban a poner Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, y además asignándole una función que a un ministerio que ya es débil implicaba dejar de lado la política para la erradicación de violencia de género. Entonces, estamos viendo un gobierno que en realidad simplemente tiene un discurso, pero que en los hechos no vemos realmente que esté apuntando a trabajar para cerrar estas brechas, para generar una situación de bienestar para el país y para la ciudadanía. Entonces, yo también creo que en determinado momento el decir de esta manera que se está trabajando y que también se está trabajando muchísimo en lo social, cuando en la realidad vemos que no es así, que hay disminución del presupuesto en salud, en educación, en lo más importante que se requiere justamente para cambiar la realidad del país, para que estos niños, para que estas niñas que están en barrios populares no sean captados forzosamente por la delincuencia organizada. Aquí hay algunos datos que igual de pronto los doy como insumo para quienes están siguiendo este programa. A ver, en la sección de seguridad, el presidente mencionó los eventos del 9 de enero como el momento crucial. Recordemos que el 9 de enero fue cuando salió el decreto declarando justamente un conflicto armado interno y esta sería un poco la llave maestra que permitiría poner a los militares en las calles y dar un abordaje diferente. Esto en términos políticos es importante, ¿no? El tener como un evento, que esto todos los gobiernos lo hacen, tener como un evento, un hecho
ahí específico al que abonar siempre, al que recordar, al que, como esta memoria histórica, digamos, ¿no? Parece que es Tienes importante toda la también. total razón, correcto. Entonces, se hizo referencia a esto y hizo un pequeño, con una frase, un pequeño homenaje a los policías y a los militares, no sé si dijo, pero me parece que Sí, fue a los sí, y que policías. les En la aplaudan, y pública. hizo que se levanten y se aplaudan. Sí. Sí. En desarrollo social abordó temas de salud, educación, servicios, inclusión, destacó esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero no sin aterrizarlos mucho en cifras, ¿no? En infraestructura trató de por encimita para mí la crisis energética, que sí fue una gran crisis que Y hemos vivido. sostenibilidad, ¿no? Sí, en cuanto a desarrollo económico, destacó la creación de plazas de empleo, ratificación de acuerdos comerciales, entrega de títulos de tierra y vivienda, reducción de riesgo país. Destacó esfuerzos de lucha contra la corrupción y el narcotráfico y finalmente un mensaje de unión y esperanza. Pero datos se quedaron muy en el aire. Dime. Ay, y en términos políticos, yo quiero hacerles una pregunta. Y esto que está sucediendo, digamos, no solamente en este discurso, sino ya en la narrativa en general del gobierno, de volver a esta lógica de la diferencia, digamos, de los antis y de los pronos, de alguna manera esta dicotomía que tenemos dentro de la sociedad, que de alguna manera eh, esto no fue lo que lo llevó a él a la presidencia de la República, Daniel Noboa, ¿no? Correcto, El tomar correcto. Es un nuevo mano, nicho, ¿no? exacto, el tomar mano ahora de eso me parece que es una estrategia de cara a la elección del 2025, ¿no? De Les, cara a la... les, sí, les hizo un guiño y les dijo porque nos deben estar mirando por televisión. Exacto, Bueno, ¿y entonces me parece que está aquí que... qué me dicen también de la entrada con gente, ¿no? La entrada ahí con un montón de personas convocadas de todas partes del país, muchos funcionarios públicos se notaba, y digo también se notaba porque han hecho publicaciones, ¿no? Hasta con pancartas Pero institucionales. Aquí el ese es ministerio tal presente, el ministerio tal, modus dirección operandi. tal presente. Ya ni siquiera se lo tapa. Ese es el modus operandi de todos los gobiernos, además. Me parece que una de las cosas más nefastas, digamos, desde la época de Correa en adelante es esto, ¿no? El El clientelismo. provisionarse del servidor público para generar como apoyo al gobierno. Y creo, Jimena, Ani, creo que el haber organizado esa entrada masiva, bueno, primero sí, algunos datos ahí sí un poco desde la estética, ¿no? Sí, sí recuerda el correato, por supuesto Ujú. que nos recuerda el correato. Si esto sirve o no, yo creo que la única utilidad que tiene es el poder generar tomas para la campaña, es el poder ver al presidente cobijado de gente caminando en las calles de forma multitudinaria, y estas son tomas que nos dicen, número uno, estamos en campaña y aquí van a haber piezas para la campaña porque no es sencillo tampoco generar imágenes de esta naturaleza, ¿no? Sí, Por yo eso creo es que que además el discurso se vio como además, digamos, de que era este discurso a la nación que se da en la fecha establecida, pero además era claramente el inicio ya, digamos, de frente de la campaña política. sí, y yo también quería mencionar algo previo al debate, porque además, y lo dicen muchísimos expertos en comunicación política, previo al debate también hay todo este manejo del gobierno de las redes sociales, del TikTok, por ejemplo, y se apreció este TikTok en donde el presidente sale como boxeando y se atribuye en este TikTok, por ejemplo, el tema de cero impunidad y el tema que le atañe a la justicia y sobre todo lo que ha tenido que ver con el trabajo de fiscalía, un trabajo muy arduo, hay que Han dado señalarlo. duro por eso, han Sí, dado duro por eso que estoy diciendo antes. es que no es correcto, porque además te genera una idea equivocada, porque aquí estamos hablando de funciones independientes. La función judicial es independiente de la función ejecutiva y por más apoyo que se haya brindado desde el Ejecutivo, que además es obligatorio, porque así está A través establecido. de la policía, así es. Así es, en nuestras normas. Entonces, no se puede atribuir ese tema al presidente de la República. A mí eso sí me parece muy complejo, ¿no? Y que se mete en algo, se mete en aguas ahí complicadas. Bueno, yo creo que hay Eso muchos eventos que perdón, responden, solo esta idea, hay muchos eventos que responden, yo creo que
y siempre quisiera saber qué dicen las encuestas, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas? Seguramente hay un enganche, hay algunos caramelos en estas investigaciones que hacen que la gente esté muy, muy feliz con lo que está sucediendo a nivel investigativo y por eso salen estos productos, estos TikToks, ¿no? El tema de la impunidad, ¿no? Pero a propósito de esto que decía Ani, de atribuirse temas en el discurso que no le corresponden como tal, esto de la verificación, por ejemplo, que han hecho algunos medios de comunicación, hubo un dato que dio el presidente y es que invertimos $977,000 en el mantenimiento del puente de las CARS. La inversión, dice la verificación, del mantenimiento en realidad se gestionó en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces hubieron algunos datos también, a propósito de esto de aquí, que fueron mucho del trabajo de Guillermo Lasso. Totalmente, totalmente, así es. Era imposible si, digamos, todo eso se gestionó y, digamos, se dio como al mes de que él asume el poder, no es tan adecuado que él se lo atribuya como gestión de este gobierno, el gobierno de Daniel. Bueno, ahí sí un poco tratando de ser abogado del diablo, ¿no? Cuando uno llega ahí a la función pública o te toca gestionar en lo público, sí, efectivamente encuentras un montón de cosas iniciadas, pero es parte de la dinámica y a veces puedes dejar sembradas muchísimas cosas, ¿no? Dejas metidos proyectos, inicias procesos precontractuales y es tan inestable el sector público, sales mañana y el siguiente viene a cosechar, no viene a cortar todas las flores. Entonces creo que es un poco de la dinámica, pero sí son terribles estos de la verificación de datos, por eso digo que son el terror de los discursos porque te dejan así completamente al descubierto. Creo Y que también hay funcionarios que exageran, como la ministra Palencia cuando dijo que el 99%, o sea, realmente ese dato sí fue exagerado, ¿no? O sea, hay que ser ¿Cuál coherentes. dato, Ani? ¿Cuál dato? Cuando la ministra Palencia dijo que se habían disminuido los asesinatos en un 99%. Ya recuerdo, Por eso es que esta expresión de dato mata relato, creo que es importante, ¿no? Estas dos cosas tienen que ir de la mano y de ahí esto que decíamos al inicio, la importancia del discurso, que no es solamente el tema de la gestión, sino también de saber comunicar lo que se está haciendo en la gestión. Me parece que el presidente Daniel Noboa tiene una mejor comunicación, sin duda alguna, comunicación política que el expresidente Guillermo Lasso, pero eso tiene que ir conectado, la comunicación política tiene que ir conectada con la gestión, con la administración. El relato y el dato tienen que ir de la mano porque si no, al final del día lo que va a suceder es que la confianza de la ciudadanía se mina, ¿no? Sí, creo que nos totalmente. Yo estamos creo que quedando cortos de tiempo, chicas. sí, Vamos vamos concluyendo. cerrando. No, en realidad yo creo que en general quienes han ostentado el poder en el país nunca han ido a un informe de rendición de cuentas a, digamos, a observarse, a cuestionar las fallas que han tenido. Eso es una realidad, ¿no? Por eso alguna gente sabe decir, y me parece, y coincido, dice, yo quisiera vivir en el país que cada presidente de la República nos muestra en sus informes a la nación. Es real y yo creo que enhorabuena por los avances que se reporten. Yo creo que siempre estaremos de acuerdo con medidas y políticas públicas que verdaderamente impacten la vida diaria, la cotidianidad de los ecuatorianos, generación de empleo, seguridad, el poder enviar a nuestros chicos tranquilos a que tomen un bus, el poder caminar verdaderamente por esos barrios, por las calles que se nombraban durante el informe, porque yo todavía no lo puedo hacer, pero si estamos avanzando en eso, creo que nunca vamos a poder oponernos a una situación de esas. Eso sí, tal vez rescatar que un informe es necesario incluir datos que nos permitan a los ciudadanos participar y ser parte, ¿no?, de la gestión pública, que es nuestro derecho a través de la Constitución. Vamos a estar más pendientes de lo que pase en el resto del tiempo que le queda al presidente de la República, porque es obligación de la ciudadanía estar pendientes, de estar vigilantes, de hacer esta verificación de los datos que se establecen en la constante comunicación gubernamental a fin de establecer el camino y sobre todo esto que decíamos al inicio de poder participar de las decisiones de la administración pública. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a elegir otro tema para acompañarlos en otro episodio de Tostando Granizo. Les agradecemos mucho su compañía. Se despide de ustedes Jimena Ron. Y se despide de ustedes Anabel Guerrero. Yo soy Ana Changuini. Gracias por habernos acompañado en este programa.